Tengan todos un buen día, que nuestro Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos a este video donde continuaremos hablando acerca de las mujeres en la genealogía de Jesucristo. Ya hemos visto pues en la historia la aparición de mujeres como Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, cada una pues con su historia muy singular. Y vemos pues las referencias que el autor Mateo, ¿verdad? Del Evangelio de Mateo, nos hacía a cada una de ellas. Bueno, nos falta hablar de la última, y no por ser última menos importante, y es la que une, digamos, el eslabón entre el resto de la genealogía de Jesús y el paso, digamos, ya a hablar y ver al Mesías convertido en hombre. Y nos referimos precisamente a María. Bueno, vamos a hablar de ella en este día. Debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, que el significado de María es la elegida por Dios. Es una de las formas en las cuales podemos ver la traducción, digamos, del nombre María, la elegida por Dios. Un nombre que va muy de la mano con lo que vendría siendo el significado de su vida propiamente. Vamos a tomar como referencia bíblica el libro de Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 38. Esta es una mujer pues de origen israelita, ¿verdad? Es hebrea de nacimiento, a diferencia de otras que hemos visto, ¿verdad? Hemos analizado pues que la única que era hebrea pues era Betsabé, de las otras que hemos mencionado. Pero aquí se nos vuelve a mencionar a otra descendiente de Abraham. Su periodo histórico, pues, es el post-exílico. Vamos a recordar que ya estamos en la etapa en la cual han habido diferentes sucesos. El remanente de Israel retornó, ¿verdad? Construyeron el templo. Bueno, reconstruyeron el templo. Y venimos en esa etapa en donde algunos autores le llaman que fue la época del silencio, ¿verdad? Esos 400 años donde no hubo ningún otro profeta. Y pues entre ellos figura esta mujer, figura María. Podríamos decir que el personaje de María es muy similar en términos de lo que pudieron haber hecho mal, lo que hicieron bien, en términos de si tenía obras buenas, si tenía obras malas. Se parece mucho al caso de Ruth. Hemos examinado historias de mujeres, historias complicadas, donde cualquiera podría decir, bueno, y como una mujer de ese tipo, haciendo esas aberraciones, puede estar incluida dentro de lo que vendría siendo los antecesores, ¿verdad? Al mismo Dios o al mismo Mesías. Pero encontramos acá a María como una mujer ejemplar, llena de gracia, y eso es bien importante, el concepto de estar llena de gracia. No puedo dejar pasar la situación de comentar en cuanto a esto, de que pocas mujeres en la Biblia se les ha llamado de esa manera, y quizás vamos a hacer referencia a una de ellas eh, en esta ocasión. Pero bien, lo bueno, la parte de la redención, creo que es demasiado lo que podríamos mencionar. Pasa exactamente igual que con Ruth, que a Ruth no hay cosas que objetarle. Sin embargo, así como con Ruth, se podrían especular de que hicieron ciertas cosas que pudieron ser mal vistas. Porque recordarán que en la historia de Ruth se decía de que al llegarse a vos podría hacerlo de una manera pretenciosa, de una manera lujuriosa, pero aclarábamos en el video correspondiente a eso de que en ningún momento ese era el propósito de Ruth, que muy por el contrario lo hizo de una manera muy decorosa. Ahora, lo bueno, ¿qué fue lo más destacable de María? Pues ponerse al servicio de Dios, aceptar con humildad ese riesgo que podía implicar que pensasen los demás que esto era una infidelidad, máxime viendo el mismo comportamiento que tuvo su marido José. Bien, pero veamos la historia bíblica en lo que sería Lucas, ¿verdad? Aquí tendríamos marcadas algunas cosas interesantes. A María, pues se le aparece nada más y nada menos que Gabriel,
el ángel, para darle esta noticia, ¿verdad? Ya estaba desposada. Sabemos pues que el desposorio hebreo implicaba ya comprometida, estar comprometida. Sus padres ya habían llegado a un acuerdo para que se casase con José. Aquí es donde viene la parte en la cual entendemos también, y hablaremos de eso en un próximo video, de que tanto José como María, los dos eran ambos descendientes de David, ¿verdad? Y eso es un punto muy importante al tomar en cuenta. Ahora, nos dice que el ángel pues le da ese anuncio que iba a ser bendita entre las mujeres. Ella se turbó en palabras, decía, "Bueno, ¿qué es esto que está sucediendo?" Pero el ángel le miró y le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ese es el primer punto que debemos de destacar. María se nos narra siempre como una mujer llena de gracia, una mujer con gracia delante de Dios. Hacíamos referencia en la Biblia, podemos encontrar a una mujer que también tuvo gracia, quizás no planteada así delante de Dios, pero sí es claro que el Espíritu de Dios estaba dentro de ella para que otro personaje viera su gracia. Y nos estamos refiriendo precisamente a la reina Adasa. Quizás el nombre no se nos vuelve muy común, ¿verdad? Pero es el nombre hebreo que tuvo este personaje bíblico y pues que los persas la catalogaron como la reina Esther. Curiosamente, Adasa pues hace referencia a la flor de mirto, una flor con características de un perfume muy agradable y también de unas formas muy interesantes que serán dignas de estudiar con más detenimiento quizás en otro video. Por otro lado, pues Esther, nombre Esther, en persa, pues significaba estrella. Pero se nos menciona en el libro de Esther que ella halló gracia delante del rey. Cuando la presentaron junto a otras doncellas para que el rey Asuero tomase a otra esposa después del desplante que había hecho la reina Basti y de posiblemente haber perdido, ¿verdad?, una batalla muy importante contra el imperio griego. Eh, pues él quiso consolarse con una esposa y pues comenzó el concurso por encontrarle una. Y pues Esther, la Biblia nos dice que tenía gracia. El término gracia siempre debemos, aplicado a una mujer, debemos de interpretarlo bíblicamente como ese sentir de una mujer o como cuando un hombre ve a una mujer como que fuese su propia hija, como un ser necesitado de afecto, un ser que todo lo que hace resulta pura ternura, en el cual no se ve gota de maldad, de malicia, y aparte de eso es un ser que necesita protección, que estimula, digamos, en el hombre el hecho de protegerla por sus mismas características. Creo que lo que más se asemejaría a algo lleno de ese tipo de gracia es cuando uno ha podido, por ejemplo, plantar, sembrar una planta y esa la cuida uno, va creciendo y llega ese momento en el que florece y vemos esas flores tan tiernas con esa fragancia. Esa es la gracia precisamente que se refiere en términos bíblicos de una mujer, que a esa forma es a la que le podemos asemejar. Entonces, ella tenía esa gracia delante de Dios. Era una persona, una mujer con un olor grato, era alguien tierna, era alguien apacible. Aparte de esto, era alguien a quien Dios la veía con ojos para poder protegerla. Surgió en Dios esa necesidad de protección sobre ella, de escogerla de entre todas las demás por su forma de ser. El ángel anuncia que tendría milagrosa concepción, que hoy en día he visto muchas situaciones donde dicen, no, pero es que en otras religiones hay otras culturas que también se habla acerca de que una virgen iba a concebir, ¿verdad? Y que sería el hijo de un Dios. Esto no es nuevo. El cristianismo lo que ha hecho nada más es repetir lo que hay en otras historias, pero son formas, son engaños de Satanás, Dios le reprenda, ¿verdad? Son formas de querernos apartar de la realidad.
Satanás siempre ha tratado de meter sus manos y pervertir la historia. Entonces, mucha atención cuando escuchemos ese tipo de cosas, porque por lo general es Satanás que conoce muy bien de la Biblia, que sabe muy bien lo que está ahí escrito y que nos mete esas historias, ¿verdad?, de paralelas como para confundirnos. Así que no hay que hacer caso de eso. Debemos de creer en nuestra palabra de nuestro Dios. Él es nuestro Elohim y no debemos de fallar a la creencia que la Biblia es una escritura inspirada por Dios y que todas esas cosas son puras mentiras y estratagemas del diablo para apartarnos de nuestra fe. Ahora bien, María se sorprende, bueno, ¿y cómo es que esto será? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bueno, luego de esto viene la situación, esta frase emblemática de María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una frase muy digna para apropiarla en nuestra vida. Decirle, bueno, Señor, somos tus siervos, haz conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu propósito. Haz que se cumpla tu propósito en mí. Luego viene la historia de, bueno, María, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran una especie de primas, por así decirlo, y pues la visitan y es donde Elizabeth pues siente los dos bebés criándose dentro de sus madres, como que tuvieron ese primer contacto, ¿verdad? Nos dice acá, hubo, saltó, ¿verdad? La criatura en su vientre, fueron llenas del Espíritu Santo y le dice, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Bueno, y María incluso viene acá una parte que sonará muy profética, ¿verdad? En cuanto a sus palabras, dándole, claro, la honra y la gloria a Dios en todo momento. Y eso es lo que debemos de destacar mucho en la vida de María. Entonces, regresando acá, tenemos que en medio de todo esto, la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con José? ¿Cómo José, siendo un hombre, iba a aceptar este disparate de que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo? Como hombre, era muy fácil que José dijese, bueno, no me querés dar a tol con el dedo, ¿verdad? Pero vos te acostaste con alguien, está mintiendo. Sin embargo, vemos en la historia bíblica que José se portó como todo un caballero e incluso, ¿verdad?, cuando se menciona de que no queriendo infamarla, él decidió huir, como quien dice, bueno, María está embarazada y yo no he estado con ella, pero sé que esto no es porque María haya hecho algo malo. José conocía a esta mujer, sabía qué clase de mujer era. Y sí, estaba confundido, no se va a negar, estaba confundido, no sabía qué hacer. Pero en medio de no saber qué hacer, prefirió salir huyendo a que a María la fuesen a culpar de fornicaria o de adúltera, ¿verdad? Aunque no se habían casado todavía, ¿verdad? Estaban desposados nada más. Pero él dijo, bueno, mejor me voy y que digan que yo fui el que se adelantó a la boda y que le embaracé antes de tiempo, ¿ve? Y pues el ángel le dice, no hagas eso, no escapes, ¿verdad? Quédate junto a ella. Y claro, pudo haber sido algo muy difícil de manejar, pero al final de cuentas lo lograron, digamos, superar, ya que podría pensarse, ¿verdad? Podrían decir, bueno, entonces, si este no es hijo de José, ¿de quién es hijo? Significa que ella fue infiel, aún estando desposada, fornicaria. La historia para el pueblo de ese entonces era una historia difícil de creer. Pareciera un cuento muy elaborado, un cuento muy inventado para justificar el hecho de que María había estado con otro hombre antes de estar con quien sería su esposo José. Y que encima de eso, pues quedó embarazada. O sea, que dejó esa marca todavía de que no solo cometió el pecado, sino que quedó embarazada de otro hombre. La historia se pintaba para ser de esos chambres, ¿verdad? Que se iban a regar por todo el pueblo.
para hacer de esos rumores propios de gente chismosa, ¿verdad? De vecinas que "Ah, ya sabes lo que hizo la María, ya sabes qué le pasó con el José, y el José ahí está, se va a hacer cargo del niño que no es de él. Bueno, son cosas que si uno las contextualiza al apartado moderno, hasta podríamos pensar que son casi que comunes, ¿verdad? O que suceden con mucha frecuencia, ¿verdad? O que hay, ahí anda a veces la frase esa, no, es que él quiso venir, ¿verdad? Y a pesar que la mujer ya tenía hijos con otros hombres, él la quiso dignificar, él la quiso honrar a la mujer. Todo pareciera que apuntase a que José estuviese en algunas de esas tramas casi telenovelescas, pero no, mucho dista la historia de eso. Estos dos, tanto José como María, forman una pareja muy importante en Latinoamérica. El hecho de hablar de esa pareja se ha vuelto tan importante que encontramos que son de los dos, son los dos nombres más comunes tanto para mujer como para hombre y todas sus variantes, ¿verdad? Por la historia bíblica, puesto que fueron los padres terrenales de Jesús y que tuvieron una etapa, ¿verdad? Fungieron muy bien con su rol como padres, formadores, digamos, de lo que sería la etapa de la infancia y un poco de la adolescencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos quitarle a María méritos, no podemos restarle ningún mérito. Es una mujer que cumplió su propósito. Es una mujer que se puso al servicio de Dios, una mujer ejemplar, llena de gracia, llena del Espíritu de Dios y que como madre tuvo el privilegio de poder ver a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en su etapa más bella del desarrollo de Jesús, ya que era un ser indefenso. El sentido de protección que María tuvo hacia Jesús, el quererlo cuidar, protegerlo, lo vemos plasmado en muchas obras, en muchas películas. Esa madre, ¿verdad? Que necesitó, ¿verdad? En su tiempo Jesús, él la encontró en María y pues digna de aparecer, ¿verdad? De figurar con todos estos calificativos dentro de la Biblia. Bueno, entonces con eso estaríamos cerrando, digamos, esta parte ya de hablar de todos estos personajes. Vamos a hablar, claro, de lo más importante de todo, que es Jesús, pero todas estas mujeres fueron una antesala y curiosamente nos hemos centrado solo en las mujeres, porque Mateo tenía un propósito para hablarnos de estas mujeres, Tamar, Raab, Ruth, Betsabé y María. Vamos a hacer en el siguiente video un pequeño balance entre lo que fue, entre lo que es cada una de ellas, lo que puede representar en nuestras vidas y algunas aplicaciones. Por ahora, pues con esto cerramos, no sin antes preguntarte, ¿y tú ya eres salvo? ¿Tienes la seguridad en tu corazón de que tendrás una vida en el más allá junto a nuestro Creador? Si es así, me alegro por ti, pero si no, te pido que repitas conmigo la siguiente oración de fe. No es un cambio de iglesia, no es un cambio de religión, es simplemente creer en Cristo Jesús como tu Salvador. Repite conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.
Si has repetido esta oración de fe conmigo, te damos la bienvenida, querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que la paz que sobrepasa todo entendimiento te acompañe de ahora y para siempre. Te esperamos en el siguiente video. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos, danos un like. Permítenos llegar con estos mensajes de principios cristianos a más personas con quienes tú creas que puedan necesitar de alguna palabra de aliento que Dios pueda poner en nuestros labios para que tú puedas edificarte, para que puedas aprender más. Hasta luego. Bendiciones.